Killer, ¿qué piensas de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro, ese megalómano psicótico pendejo, ese repugnante, retorcido, cucaracha panteonera mal cogido chupahuevos que puede besarme justo en el cortachurros y arder en el infierno de los bigotones cueros. Yo no... El primer tráiler de Superman sigue haciendo de las suyas, empezando porque en menos de 24 horas generó 22 millones de visualizaciones y no se podía esperar menos de quien para muchos es uno de los dos personajes más queridos de los cómics al igual que Spider-Man. De hecho, el primer tráiler de No Way Home generó 20 millones de reproducciones en el mismo tiempo, cifra la cual solamente abarca YouTube, por lo que a esto faltaría sumarle cuántas visualizaciones generó en otras redes sociales como TikTok y en Facebook, que por cierto en TikTok ya desbloquearon la palabra Superman del buscador, la cual había sido bloqueada por la plataforma debido a que decenas de personas sufrían accidentes mientras hacían el Superman Challenge. Luego fans con ojo de halcón se dieron cuenta que en esta escena aparece Ultraman, cerdo el cual de hecho ya se había filtrado desde hace meses en el set de grabación, quien junto a Rick Flag padre visto en la serie animada de Creator Commandos, o sea el papá de Rick Flag Jr. que fue asesinado por Peacemaker en Escuadrón Suicida, y la villana Engineer a quien próximamente veremos en la película de The Authority, unieron fuerzas para arrestar al Hombre de Acero por un motivo aún desconocido, pero todo indica que el motivo está relacionado con el calvo del Lex Luthor, ya que a diferencia de los cómics donde Ultraman es una variante malvada de Superman perteneciente a otra tierra del multiverso, según rumores en el DCU será un clon creado por Lex, lo cual explica por qué Clark sufrirá la tunda de su vida, ya que recibirá una paliza similar a la que le dieron el General Zod y la espada de Rao a la versión de Henry Cavill en Man of Steel. Cambié de opinión. Me quiero morir. Luego otro detalle interesante es que los trajes de los Terrifics, o sea el equipo conformado por Mr. Terrific, el Linterna Verde de Guy Gardner, Hawkgirl y al parecer Metamorfo tienen el logo de Lord Tech en el pecho, empresa la cual en los cómics es propiedad del millonetas hombre de negocios Maxwell Lord, de quien ya vimos una variante en Wonder Woman 84 interpretado por Papi Pascal, bruto el cual creó a la Liga de la Justicia Internacional financiada por la ONU, por lo que en el caso del DCU esto confirma que él es líder de los Terrifics y probablemente esté aliado con Simon Stagg, el dueño de Industrias Stagg. Y por último de Superman, el hecho de que el actor Nathan Fillion interprete al Linterna Verde de Guy Gardner generó dudas de entonces qué concha sí es canon y qué no es canon en el reinicio del DCU, ya que James Gunn hace apenas unos días confirmó que tanto su versión del Escuadrón Suicida como la temporada 1 de Peacemaker sí son canon a excepción de la escena de la Liga de la Justicia, y como uno de los miembros del Escuadrón es TDK interpretado por Nathan, personaje el cual a pesar de que terminó todo balaceado en Corto Maltés aún sigue vivo, entonces ¿cómo se explicará que dos personajes de la misma tierra tengan la misma cara? Por lo que si nos vamos a una declaración de Jaime Pistolas de hace un año, respondió textualmente que el canon de su universo empezará a partir de Superman, declaración la cual es extraña empezando porque al ser de hace un año, ni el propio James Gunn tenía claro que Creator Commando sería el primer proyecto de su universo, y de hecho en ese tiempo Superman aún llevaba en el título la palabra Legacy, cuando en la actualidad solo se llama Superman, por lo que a mi parecer lo mejor será ir dejando que sus proyectos transcurran poco a poco para nosotros mismos darnos cuenta que sí es canon y que no, como es el caso de Creator Commandos cuando mencionaron la muerte de Rick Flag hijo, o cuando Amanda Waller fue acusada ante la ley por su propia hija Adebayo, o la existencia de la Task Force X, o sea el Escuadrón Suicida original. Es una época tan confusa. Fortnite ha hecho una de sus colaboraciones más bizarras en la historia de su videojuego, ya que decidieron meter objetos de Skibidi Toilet, o sea la serie hecha por un youtuber donde inodoros con cabezas humanas están en guerra con hombres con cabeza de cámara, específicamente una mochila de Skibidi Toilet, una skin de Cameraman y un pico en forma de destapador de baño, lo cual por un lado provocó comentarios de que oficialmente Fortnite ha muerto, y por el otro que si de por sí es el videojuego más exitoso de la historia, con esto las acciones de Epic Games se irán al cielo. Pero sea como sea, Skibidi Toilet ha crecido tanto en tan poco tiempo que los capítulos de la serie no solo tienen views al nivel de MrBeast, sino hasta el director de cine Michael Bay, quien ha dirigido películas como Transformers, Pearl Harbor y Armageddon, confirmó que está en pláticas con Paramount para desarrollar una película de Skibidi Toilet y que en caso de tener éxito, que seguro lo tendrá, crear todo un universo cinematográfico al estilo de Marvel Studios compuesto por películas y series. Y sí, aún recuerdo esos tiempos donde me retaron a cantar la canción. Agatha All Along no se cansa de romper récords. En esta ocasión se convirtió en el proyecto mejor calificado de todo lo que va de la fase 5 del UCM hasta el momento en Rotten Tomatoes, específicamente con un 84% de aceptación
aceptación por parte de la crítica profesional. Y sí, sé que muchos dirán que tampoco tiene mucha competencia que digamos, ya que la fase 5 está compuesta por proyectos como Invasión Secreta, The Marvel's Echo y Ant-Man 3 Quantumania, pero eso no quita el hecho de que le quitó su lugar tanto a la temporada 2 de Loki como a Guardianes de la Galaxia 3, que ambas tienen un 82% de aceptación. Sí, la noticia estelar. Insiders de confianza han revelado la sinopsis de cada episodio de la temporada 3 de What If, que en cuanto a las más reveladoras está la del episodio 1 que dice: tras Bruce Banner intentar curar sus transformaciones en Hulk, el experimento sale terriblemente mal convirtiéndolo en una horrible abominación, por lo cual el Capitán América de Sam Wilson deberá portar un traje mecánico colosal para luchar contra él, pero para ello contará con la ayuda de Moon Knight, Red Guardian y Monica Rambeau entre otros, así que todo indica que el experimento que saldrá mal es el mencionado tanto en Avengers Endgame como en la serie de She-Hulk, o sea cuando Bruce intentó encontrar un equilibrio entre su forma humana y su forma gamma, combinando la inteligencia de Bruce con la superfuerza de Hulk. Eso fue todo un éxito para mí. Luego otra de las sinopsis interesantes pertenece al episodio 3, la cual dice: tras Hydra haber unido fuerzas con la Unión Soviética para borrar del mapa a todos sus enemigos, encontraron en el Soldado del Invierno y Red Guardian la dupla perfecta para eliminarlos, solo que al Alexei enterarse que uno de los objetivos de Bucky son Howard y Maria Stark, su moral se verá en aprietos y tendrá que decidir qué es lo correcto, lo cual confirma que el panzón impedirá el asesinato de los papás de Toñito Stark y por lo tanto su versión del suero del supersoldado sí llegará a manos de S.H.I.E.L.D. y seguramente en esa ramificación Tony jamás se convertirá en Iron Man. Y en cuanto al tercer episodio con sinopsis interesante es el quinto, el cual dice: en un universo donde los Eternos nunca detuvieron la emergencia y por lo tanto el nacimiento de un celestial destrozó la Tierra, una parte de la civilización perdura en un fragmento de roca de nuestro planeta, donde Quentin Beck, también conocido como Misterio, aprovechó sus habilidades para esclavizar y gobernar a los sobrevivientes, hasta que un grupo de luchadores por la libertad liderados por Riri Williams se dignó a enfrentarse a él. Es el más duro de todos los duros. Bueno, aún no me enfrenta. Sí, ya lo hizo. No me ha enfrentado 2 veces. O sea que veremos una trama muy similar tanto a Agents of S.H.I.E.L.D. como a Deadpool y Wolverine. En el caso de Agents of S.H.I.E.L.D. porque en el episodio 1 de la temporada 5, al nuestros protas viajar al futuro a través de tecnología Kree, resulta que la Tierra estaba hecha añicos y en uno de esos fragmentos vivían sobrevivientes humanos gobernados por los Kree. Y en cuanto a Deadpool y Wolverine porque los protagonistas formarán una resistencia para derrocar a un dictador cual Nicolás Maduro, que por alguna extraña razón decidieron elegir a Misterio para ese rol, y todavía más extraño a Ironheart como la líder de la resistencia, así que seguramente solo es con el motivo de que el público se encariñe con el personaje, ya que en Wakanda Forever no tuvo muy buena aceptación que digamos, y como su serie individual se estrena el próximo año quieren garantizar buenos números. El problema es que si le empiezan a meter con calzador en todos los proyectos, le pasará lo mismo que a Maria Rambeau, de quien los fans ya están hasta la moda de ver 700 variantes de ella. ¡Ya estoy harta! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué película verías si solo pudieras escoger una, si Superman o los Cuatro Fantásticos, y recuerden suscribirse y campanation que ya casi somos 160,000 desgraciados en el canal. Y saludos para Joker01, Alex G, David U3, Brudex, Animes 906, Brawy Beber, César Cabrera que dice: cuando de repente ¡pum! A ti no te sale, cállate. Y Yael el pana que dice: Killer, ¿quieres ser mi papá? ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos en la próxima.